El líquido amniótico es un líquido claro y ligeramente amarillento que rodea al bebé dentro del útero durante el embarazo y que está contenido en el saco amniótico. Dentro de sus funciones encontramos la función metabólica, en la que se va a encargar de nutrir, hidratar y proveer enzimas y hormonas. También encontramos la función protectora, en la que se va a encargar de proteger al feto de traumatismos externos y también impedirá la comprensión del cordón umbilical. En una función mecánica, va a permitir movimientos fetales y atempera su acción sobre paredes uterinas. En esto también va a facilitar la acomodación fetal, va a concurrir a la formación de la bolsa de las aguas y va a contribuir a la distribución de la fuerza contráctil del miometrio sobre el feto. También, en su función bioquímica, va a mantener el equilibrio ácido-base y el intercambio gaseoso. Y por último, en su función termorreguladora, va a mantener la temperatura adecuada para el bebé. En cuanto a su composición, este va a contener agua de un 98 a un 99%, va a contener solutos del 1 al 2% por partes iguales, orgánicos e inorgánicos. Aquí también podemos encontrar gases como lo es el O2 de 4 a 43 milímetros de mercurio y CO2 de 38 a 50 milímetros de mercurio. Aquí también podemos encontrar componentes inorgánicos como lo son el zinc, el cobre, el manganeso y el hierro. Componentes orgánicos como pueden ser proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados no proteicos, lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas y hormonas. Y a su vez podemos encontrar algunas células. La amniocentesis transabdominal es el método principalmente utilizado para la obtención de líquido amniótico, donde se introduce una aguja hueca en el útero, guiado por ecografía a través del abdomen de la madre, y se extrae de 10 a 20 mililitros de líquido amniótico para analizarlo. Este debe realizarse entre las 11 y 16 semanas, con un riesgo de aborto del 0,5 al 1%. La principal indicación para recurrir a una amniocentesis es la edad de la madre. Se recomienda hacerla a partir de los 35 años, ya que el riesgo de que el bebé presente alguna anomalía genética como cromosomopatía empieza a ser mayor. A partir de los 40 años es casi obligatorio hacer una amniocentesis. También es muy importante tener en cuenta los antecedentes de la mujer. Por ejemplo, si ha tenido algún aborto espontáneo en el pasado y sobre todo si ha tenido embarazos previos con alteraciones cromosómicas y malformaciones fetales. Por último, en caso de haberse hecho alguna prueba diagnóstica previa con resultado alterado, también será necesario hacer una amniocentesis para confirmar el resultado. Para realizar la amniocentesis, debe localizarse el mayor pool de líquido amniótico en una visión transversal del útero y observar los movimientos del feto que normalmente son recurrentes. En la pantalla del ecógrafo debe visualizarse la piel del abdomen materno. Como primer paso vamos a encontrar la preparación de la gestante y del campo estéril. En este, el operador debe lavarse las manos con antiséptico y usar guantes estériles. También se va a proceder a la aseptización de la piel del área abdominal expuesta, utilizando gasas y antisépticos como lo pueden ser la clorixidina preferentemente o yodopovidona alcohólica. Idealmente la sonda ecográfica debe ser descontaminada antes y después de cada uso. Como segundo paso tenemos la inserción de la aguja. Es muy importante tener en cuenta que la totalidad del procedimiento debe realizarse bajo el control ecográfico directo con visualización continua de la aguja. Se realizarán dos punciones, la punción abdominal, en la que la aguja debe introducirse a 45 grados del plano lateral derecho complementario, de manera que aguja y sonda ecográfica incidan en un plano de 90 grados. La punción inicial de la piel requiere cierta presión autolimitada mientras se avanza por el tejido subdérmico de la gestante. La segunda punción será la punción uterina. La punción del útero puede ser dolorosa porque está recubierto por peritoneo. Debe confirmarse la orientación inicial de la aguja antes de pinchar la pared uterina, ya que después será más difícil rectificar su orientación, que puede verse desviada por un movimiento materno o por la contracción muscular abdominal. Y en tercer paso será la aspiración del líquido amniótico.
Una vez colocada correctamente, se conecta al adaptador del soporte del vacutainer. Un tubo vacutainer es empujado por el asistente dentro del soporte de manera que la aguja recubierta de goma del adaptador perfore la tapa del vacutainer y así el vacío del tubo aspire el líquido y permita un autollenado sin manipulación adicional. El tubo lleno se retira y uno nuevo se introduce y se llena de la misma manera. Deben obtener unos 20 mililitros de líquido amniótico, idealmente sin contaminación con células hemáticas. Una lista de comprobación checklist previa a la amniocentesis evitará errores o la interrupción de la amniocentesis por causas evitables. Primero, se debe realizar la verificación del motivo de la amniocentesis. Es crucial ser consciente de cuál es la indicación durante todo el procedimiento y del grado de riesgo. Como segundo, debemos tener en cuenta la edad gestacional. La amniocentesis no podrá realizarse antes de las 15 semanas completas de gestación, ya que la denominada Early Amniocentesis mostró presentar un riesgo aumentado de problemas ortopédicos como talipes, complicaciones respiratorias neonatales y de fallo de cultivo. Como criterio general, será preferible realizar las amniocentesis a partir de las 16 semanas. En un tercer punto, se tendrá asesoramiento genético. En el momento de la programación de la amniocentesis, se debe realizar el asesoramiento genético por parte de un médico, tanto genetista u obstetra, sobre la probabilidad de anomalía fetal, bien sea cromosómica, monogénica o infecciosa, y sobre el alcance y limitaciones de los estudios genéticos que se vayan a llevar a cabo en el líquido amniótico. Como cuarto punto, se debe tener conocimiento del RHD. Debe informar a su médico si es RH negativo, ya que durante la amniocentesis las células sanguíneas de la madre y del feto pueden mezclarse. Esto puede provocar la sensibilización RH y la destrucción de los glóbulos rojos del feto. En caso de que la gestante sea RHD negativa, se pautará gamma-globulina anti-D antes de cumplir las 72 horas post-procedimiento, excepto si se ha realizado un genotipado prenatal no invasivo con resultado de feto RHD negativo. Como último punto, debemos valorar las contraindicaciones relativas al procedimiento. Dentro de esta podemos encontrar mujeres seropositivas para hepatitis B, hepatitis C o VIH con carga viral alta. También podemos ver isoinmunización, fiebre y o infección materna activa, amenaza de aborto y sangrado genital reciente no filiado, separación de las membranas corioamnióticas y alteración de la coagulación materna o tratamiento anticoagulante. En condiciones normales, el aspecto debe ser claro o ligeramente turbio. Tiene un pH de 7,4 y olor parecido al del semen. En el líquido extraído debe observarse su aspecto antes de centrifugar. Su apariencia macroscópica y su color pueden ser indicativos de bienestar fetal. Teniendo en cuenta esto, algunos colores y situaciones asociadas son las siguientes. Acrómico o pajizo va a ser normal, lo que no excluye eritroblastosis. Un color amarillo puede tener eritroblastosis. Color verdoso puede presentar hipoxia fetal, excepto durante el embarazo temprano. Y un color oscuro a rojo marrón puede asociarse a una muerte fetal. Los componentes orgánicos van a variar con la edad gestacional, van a depender del aporte fetal materno y existen diferencias en patologías. Aquí encontraremos lo que es la urea, el ácido úrico y la creatinina. Estas van a aumentar con la edad gestacional debido al aporte urinario fetal. También encontraremos los lípidos. Los fosfolípidos aumentan con la edad gestacional y su origen principal es el surfactante pulmonar fetal. También encontraremos glucosa, sacarosa, arabinosa, fructosa y lactosa en distintas concentraciones. La glucosa es menor en plasma materno al término del embarazo. Las proteínas van a disminuir con la edad gestacional y su procedencia es principalmente materna, como la alfa-fetoproteína.
También encontraremos corticoides, andrógenos, progesterona, HCG, HLP, prostaglandinas y oxitocina. Podemos observar también vitaminas B y C que serán semejantes al plasma materno y enzimas como acetilcolinesterasa relacionada con DCTN, fosfatasa alcalina aumentada con la edad gestacional y patológico en mujeres con preeclampsia, amilasa que aumenta de manera brusca por madurez fetal a partir de la semana 36. El volumen depende de las vías que lo producen y las vías que lo eliminan, por eso varía durante el transcurso del embarazo y va a aumentar de manera progresiva. Su aumento se va a dar de la siguiente manera. A las 8 semanas se va a presentar un volumen de 10 mililitros, a las 20 semanas 350 mililitros, de 34 a 35 semanas va a presentar de 1000 a 1500 mililitros. Ahora bien, la producción se da por tres motivos. Primero, el origen amniótico. En la edad gestacional temprana hay transudación del líquido amniótico a través de la membrana desde el compartimiento materno. Hay vacuolas de secreción en células de epitelio amniótico y en la edad gestacional avanzada los corionamnios se vuelven impermeables. En cuanto al origen materno, aporta muy poco, se ha visto que solo aporta en volumen y composición. Por último, el origen fetal en la edad gestacional temprana. En este está la piel como órgano de transporte activo hasta la 20ª semana y antes de que la queratina actúa como una mucosa. En la edad gestacional avanzada tenemos secreciones pulmonares como lecitina, esfingomielina, fosfatidilglicerol y orina porque el feto orina dentro de la cavidad. La reabsorción se da a través del cordón umbilical en el cual hay un pasaje del feto por gradiente de concentraciones y hay una gran cantidad de agua desde la gelatina de Wharton, que recordemos, esta mantiene la fluidez del cordón y protege sus estructuras de colapsar, manteniendo así el flujo sanguíneo y la oxigenación del bebé, y pasa a los vasos umbilicales pasando por la vena o un estrato esponjoso. También se hace a través de la membrana en el estrato esponjoso que se continúa con la gelatina de Wharton y hay almacenamiento del líquido amniótico de los vasos umbilicales y placa corial de absorción fetal, en el que el 50% del líquido amniótico que se transfiere a madre se hace a través del feto y también por movimientos respiratorios. El recién nacido, en el momento del parto, está expuesto a la adquisición de infección por bacterias presentes en el canal del parto, tanto por colonización materna, como es el caso de la infección neonatal precoz por Streptococcus agalactiae, como por bacterias que se adquieren a través de la placenta y del líquido amniótico o productos del parto. En la gran mayoría de los casos, la madre no va a presentar síntomas graves y estos suelen ceder en el momento del parto, pero no ocurre así en el neonato, sobre todo si se trata de un recién nacido pretérmino de bajo o muy bajo peso, cuya mortalidad relacionada con la infección es importante. La coriamnionitis es una infección del líquido amniótico y de las membranas que lo contienen y puede ir acompañada de una ruptura prematura de membrana o con el saco amniótico completo. Se diagnostica basándose en los signos y síntomas clínicos. Se requiere la presencia de fiebre materna, además de otros dos signos de los siguientes criterios clínicos menores, como lo son la taticardia materna, la taticardia fetal, leucocitosis materna, dolor uterino y líquido amniótico maloliente. El objetivo del cultivo y la tinción de Gram del líquido amniótico es confirmar los casos sintomáticos de corioamnionitis clínica y detectar los casos asintomáticos. En los casos de sospecha de corioamnionitis clínica, el cultivo del líquido amniótico puede confirmar el diagnóstico y reducir el riesgo de transmisión materno-fetal de la infección. En las pacientes con rotura prematura de membranas que están asintomáticas y en temprana edad de gestación, los resultados microbiológicos en el líquido amniótico pueden orientar intervenciones específicas que disminuyan la morbimortalidad neonatal, porque cuando el cuadro clínico ya se ha establecido, aumenta significativamente el riesgo de graves secuelas fetales y neonatales.
El cultivo debe realizarse entre la semana 35 y 37 de gestación, aunque se acepta que las muestras recogidas en la semana 5, antes del parto, predicen de forma fiable el estado del portador en el momento del parto, ya que el valor predictivo negativo es del 88 al 96%. Este valor predictivo negativo es menor si se realiza el cultivo antes de la quinta semana. En condiciones normales no debe haber leucocitos en el líquido amniótico. Se considera un resultado positivo si se presenta mayor de 50 leucocitos por milímetro cúbico. La concentración de glucosa de menos de 14 miligramos por decilitro tiene una sensibilidad para detectar un cultivo positivo en el líquido amniótico del 87% y una especificidad del 91,7%. Se han utilizado métodos moleculares como la PCR universal usando la subunidad 16S ARN para la detección bacteriana en líquido amniótico. En comparación con el cultivo convencional, estas técnicas tienen mayor sensibilidad y especificidad y facilitan la detección de la mayoría de especies bacterianas presentes en el líquido amniótico. También se puede realizar la detección de citoquinas proinflamatorias en el líquido amniótico que indican invasión bacteriana de la cavidad amniótica, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 8 y la metaloproteinasa 9 de matriz. El líquido amniótico se debe centrifugar a 1200 revoluciones por minuto durante 5 a 10 minutos. Una vez centrifugado, se transfiere todo el sobrenadante excepto los últimos 0,5 mililitros con una pipeta estéril a otro envase por si fuera necesario para realizar pruebas adicionales, por ejemplo, estudios moleculares o virología. El sedimento se vuelve a suspender en el líquido restante. Las extensiones para la tinción de Gram se realizan tomando directamente del sedimento con una pipeta una gota que se deposita y se extiende con un asa de siembra en un portaobjetos. La siembra se realizará con un asa de siembra o pipeta estéril, transfiriendo el sedimento a los medios de cultivo. La inoculación directa de las muestras de líquido amniótico y los homogeneizados de placenta se realizará en medios convencionales para bacterias aerobias y facultativas como agar sangre, agar chocolate y agar maconque. Para el cultivo de las bacterias anaerobias se debe utilizar un medio no selectivo, como el agar Brucella o el agar Schadler, y otros medios selectivos para anaerobios, como el agar Bacteroides bilis esculina con amikacina, el agar con alcohol feniletílico y un agar selectivo como el agar Schadler con neomicina y vancomicina o canamicina y vancomicina, o el agar Brucella con canamicina, vancomicina y sangre lacada. Con el precipitado se realiza una resuspensión en medio de cultivo con suero fetal de carnero para estudios genéticos donde se obtiene el cariotipo para realizar un estudio de anormalidades estructurales y de número. Este cariotipo es un análisis cromosómico de las células humanas en la que se pueden detectar alteraciones cromosómicas asociadas a una gran variedad de trastornos. Se evalúan los 22 pares de cromosomas más el par de cromosomas sexuales. En el núcleo de las células que se han cultivado a partir de las muestras del líquido amniótico. Entre los trastornos que pueden diagnosticarse se incluyen síndrome de Down, la trisonomía 21, causada por la existencia de un cromosoma 21 extra en todas o prácticamente todas las células del organismo. Síndrome de Edwards, trisonomía 18, asociado a retraso mental severo y causado por un cromosoma 18 extra. Síndrome de Patau, trisonomía 13, causado por un cromosoma 13 extra. Síndrome de Linefter, la anomalía cromosómica más frecuente en varones causada por un cromosoma X extra. Síndrome de Turner, causado por la pérdida de un cromosoma 21 en mujeres. Cabe recalcar que por la propia naturaleza de esta prueba, el cariotipo permite conocer el sexo del feto. Los cuerpos lamelares son estructuras dispuestas concéntricamente producidas por los neumocitos tipo 2. Se los describe como una estructura de mielina tubular cuyo contenido en fosfolípidos cambia con la maduración del pulmón fetal.
Consisten casi enteramente de fosfolípidos y representan la forma de almacenamiento de surfactante pulmonar. Los cuerpos lamelares aparecen en el citoplasma del neumocito fetal entre los 20 y 24 semanas de gestación y en el líquido amniótico a partir de la semana 26. A medida que el pulmón fetal madura, aumenta la producción de cuerpos lamelares. El recuento de los cuerpos lamelares es un test de tamizaje rápido para madurez fetal del pulmón. Esta predicción es importante en muchas situaciones obstétricas, tales como el trabajo de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, manejo de eclampsia, sufrimiento fetal y término electivo del embarazo. Por la evaluación del número y el tamaño de la distribución de los cuerpos lamelares en el fluido amniótico, se puede predecir la madurez fetal del pulmón. Normalmente se realiza entre la 32 y 39 semana del embarazo. Antes de la semana 32 es poco probable que los pulmones de un bebé estén completamente desarrollados. La presencia de una alteración del líquido amniótico es un posible signo indicativo de los problemas de la placenta o en el feto y requiere por tanto intervención médica. Las alteraciones más comunes del líquido amniótico son su exceso o polihidramnios y su defecto u oligohidramnios. Los polihidramnios se refiere a la presencia excesiva o aumento del líquido amniótico, por lo general mayor a los 2 litros. Entre las causas del exceso de líquido se encuentran la gestación de gemelos, diabetes y malformaciones congénitas del feto. Un ejemplo son las malformaciones del tubo digestivo. En condiciones normales, el feto deglute parte del líquido amniótico. Un feto con alteraciones en su tubo digestivo puede tener problemas para deglutir el líquido, dando como resultado un mayor volumen de líquido dentro del saco amniótico. Los fetos de embarazadas con polihidramnios suelen ser normales, por lo que no se suele aplicar tratamiento alguno, únicamente en el caso de que los síntomas sean severos y puedan llegar a extraerse parte del líquido mediante un procedimiento similar a la amniocentesis. Otra razón para intervenir es la presencia de polihidramnios grave al final del embarazo, en la que el médico puede optar por inducir el parto. Los oligohidramnios es un volumen deficiente de líquido amniótico que se asocia con las complicaciones maternas y fetales. El diagnóstico es mediante la medición ecográfica del volumen de líquido amniótico. El déficit del líquido amniótico puede estar causado por fisura del saco amniótico, disfunción renal del feto. Entre las funciones del líquido amniótico está la de evacuar las secreciones del feto. Un feto con disfunción renal no secreta o secreta muy poca orina, lo que traduce en un menor volumen de líquido. También encontramos el envejecimiento de la placenta debido a un embarazo prolongado y ante una situación de oligohidramnio debe descartarse la posibilidad de un retraso del crecimiento intrauterino. Los riesgos asociados a un nivel excesivamente bajo del líquido amniótico son el aborto por infección uterina, pues una de las funciones del líquido amniótico es la de proteger al feto de las posibles infecciones vaginales de la madre y malformaciones en el feto, como por ejemplo el pie Sambo.